ve, profe? En esta parte, ¿verdad? Hablamos de la forma en la que podemos clasificar a las memorias, ¿verdad? Sí se ve. Gracias, José Ángel. Bien, ese tema nos quedamos. Bien. Ok, bien. Entonces ya habíamos mencionado, dimos algunos pues, tipos de memorias y ustedes mencionaron ejemplos bastante claros, ¿no? Mencionaron, me parece, cuando ustedes llegamos a la parte de discos vinílicos y algo así, ¿verdad? Ok. Bien. Ok, bien, entonces, continuando, pues ya habíamos observado que existen diferentes tipos de almacenamiento, pero ¿por qué es importante que nosotros analicemos o observemos, pues conceptualmente qué es una memoria? ¿Recuerdan ustedes que existe un esquema general o un diagrama que se le llama diagrama de partes de un sistema computacional o un sistema de cómputo? Y seguramente lo vieron en no sé, en lenguaje C o orientado a objetos, a lo mejor, o si no, tal vez en ensamblador, supongo yo, espero que sí. ¿Sí lo vieron, muchachos? ¿No? ¿Repetir cuál, profesora? Partes de una computadora. ¿Me escuchan ahora sí bien? Sí, no, escuchamos solo que pues... Sí, profesora. Es que creo que había mucho ruido, ¿no? Y, bueno, creo que fue mi percepción. Bien, entonces, pues existe una forma en la que nosotros podemos concebir a un sistema de cómputo, ¿sí? El diagrama más general, ese es el que se muestra aquí, nosotros podemos observar que existen 3 unidades, bueno, 4 unidades principales, que tenemos nuestra unidad de entrada y salida, que es una parte de las partes principales o más importantes que nosotros debemos considerar en cualquier computadora. Esta unidad de entrada-salida, pues evidentemente nos integra todos los periféricos o nos permite de alguna forma observar que tenemos un camino, un bus quizás, llamémoslo así, por el cual nosotros vamos a poder interactuar o vamos a poder gestionar y realizar actividades o procesos con nuestro sistema de cómputo. Entonces, esta unidad de entrada-salida es de las partes fundamentales porque nos permite esa interacción con este sistema. Tenemos la ALU, que es la unidad de aritmética lógica, donde se llevan a cabo pues todos los procesos o las operaciones, como bien lo dice, que tenga que ver con las operaciones aritméticas o las cuestiones analíticas y lógicas, ¿sí? O sea, son uno de los bloques más funcionales dentro de este sistema. Tenemos esa unidad de control, la que nos permite hacer esta gestión entre todos los procesos o cuáles son los procesos que se van a realizar a través de nuestro sistema de cómputo. Evidentemente, ahí hay otra parte integral del sistema. Si ustedes no lo pueden observar inmediatamente, pues sí podrán observar al menos que hay unas líneas rojas, ¿sí? Esas líneas rojas nos indican que son los buses o los caminos a través de los cuales nosotros podemos hacer la transferencia de información, ya sea a través de nuestras unidades de entrada-salida que vayan dirigidas de forma bidireccional a la ALU o de la ALU a nuestra unidad de control. Si observamos, definitivamente la unidad de control nos permite esa gestión de información, ¿sí? Perdón. Pero siempre es necesario tener esos caminos
o vaya, ustedes físicamente los ven como cablecitos o como pistas que permiten el traslado o la transferencia de información. Pero todos esos procesos o toda esa información que, bueno, es intangible, que no podemos tocar, que se traduce en una conversión de energía desde el hecho de que ustedes a través de su periférico, sea un teclado o, bueno, sea una cámara, a través de esa conversión de información, pues bueno, se traslade a una gama intangible de bits, ¿sí? Y esta gama o esta información intangible, estos datos, se tienen que almacenar o tienen que ser guardados en esta parte que nosotros ya dijimos y que será la memoria. Ya dimos nosotros una definición de la memoria, dijimos que va a ser un dispositivo capaz de almacenar información. Y con eso nos quedamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profesora. Perfecto. Y entonces en ese sentido nosotros podemos visualizar, perdón, es que tengo un poco seca la garganta, permíteme un momento. Ok, ya. Y de esta forma, pues nosotros podemos observar que toda la información, al final de cuentas, todo lo que nosotros podamos introducir a nuestro sistema de cómputo, tiene que ser grabado o tiene que ser almacenado, registrado en este dispositivo, que es una memoria. Tanto la unidad de control como la unidad aritmética lógica requieren no solamente almacenar información, sino también hacer consultas. Es decir, si yo hago una suma de dos números A y B, ¿recuerdan ustedes cómo lo hacían en programación? Ah, bueno, decían, yo tengo una variable y la defino como A. A, bueno, es un registro y ese registro tiene cabida en algo que nosotros reconocemos como una memoria, ¿sí? Y en esta memoria nosotros podemos introducir un valor X, ¿sí? El que asociemos a nuestra variable A. Pues bueno, entonces para poder hacer esta operación lógica, indispensablemente requerimos de un espacio físico, un espacio que pues, nos permita hacer esta consulta y poder hacer esta operación tan sencilla como una suma, ¿no? Entre dos números, A y B. A tendrá un lugar específico en una memoria, en un registro, y B también. ¿El resultado a dónde va, muchachos? Ah, bueno, pues tiene que ser almacenado en otra parte de la memoria, tal vez en un registro, usualmente ustedes ponen C igual a más B o R, ¿no? Es lo que tradicionalmente se les pide. Pues bueno, sean la información de consulta o sea la información de resultado, todo tiene que ser almacenado en este dispositivo que es una memoria, ¿sí? ¿Problemas hasta aquí, muchachos? No, No, profesora. Ok, bien. De manera general, pues una memoria va a estar integrada todavía por otros elementos, algo que conocemos y que ahorita vamos a ver, como celdas de memoria, como líneas de control y algunas otras partes, ¿sí? Entonces, a veces es necesario que nosotros tengamos en cuenta algunas definiciones muy específicas. Seguramente ustedes lo vieron, ahorita lo vamos a ver, acerca de lo que es una palabra de memoria y lo que es una capacidad o lo que es la capacidad de una memoria, ¿sí? Pero bueno, de su investigación, muchachos, seguramente ustedes observaron que existe toda una organización y una arquitectura de cualquier pues, sistema de cómputo. Y dentro de eso existe, pues bueno, cualquier dispositivo electrónico tiene una memoria. Pues bueno, como tenemos diferentes gamas, pues se requiere una jerarquía muy particular en estas memorias, ¿sí? La jerarquía puede ir en dos sentidos. Pueden observar la siguiente diapositiva. Ya está. Ya. Ok. ¿Sí pueden observarla, muchachos? sí, profesora. Sí, profesora. Entonces nosotros podemos llamar a esta pirámide pues una jerarquía
de memorias, en donde nosotros podemos decir, bueno, pues así como hacen la clasificación entre seres humanos, podemos visualizar que en una memoria tenemos como principal o como módulo principal en la cúspide, la memoria interna, después tenemos almacenamiento externo y el almacenamiento fuera de línea. Dentro de esta memoria interna nosotros vamos a tener los registros que ustedes seguramente utilizaron en ensamblador. Van a tener la memoria caché y una parte de la memoria principal. Como almacenamiento externo, pues son todos aquellos que nosotros podríamos ver de alguna forma como un tipo de periférico, en el cual pues entran desde las memorias USB, los discos magnéticos, los DVDs, los CDs, en fin, toda esta información. Bárbara, mencionas un no, ¿por qué? ¿Me repite la pregunta? Sí, es que vi que escribiste en el chat no, pero me quedé con la duda de un no, ¿por qué? No, es de que se había preguntado que si tenía una duda. Perdón, es que justamente apenas acaba de llegar tu no. Ay, quién sabe qué pasa. Creo que tengo lenta mi conexión, disculpen. Bien, entonces, también en este almacenamiento externo, que es, ya habíamos mencionado que en particular para dispositivos como CDs, pues se utilizan medios muy particulares como los medios ópticos. Y luego tenemos otro tipo de almacenamiento que puede ser fuera de línea, que podrían ser desde sus discos estos duros, que no son propiamente pues memorias USB, pero pues sí funcionan como un tipo de almacenamiento que nosotros podemos integrar o no, y que nos puede permitir realizar algunos procesos o incluso pues hacer alguna programación particular, ¿de acuerdo? En particular aquí para el almacenamiento secundario o lo que conocemos como externo, nosotros requerimos que nuestra computadora, que nuestro sistema, utilice estos canales de entrada-salida, ¿sí? Para que nosotros podamos acceder a la información. Y normalmente, pues la información que se almacena, pues es, bueno, utilizamos estos medios para un almacenamiento que va a ser a largo plazo de información o de manera persistente, ¿sí? Si observamos que son CDs, sean regrabables o DVDs que sean también regrabables, pues ahí podremos observar que es información en la otra clasificación que vimos de manera temporal o permanente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, si no, no se preocupen. Entonces, en esta parte de almacenamiento secundario tendríamos también esa parte, todavía de que podemos hacer la clasificación de memorias por almacenamiento primario, secundario o fuera de línea, pues nosotros también lo podríamos hacer de forma temporal, permanente. ¿Y la otra cuál era? Semipermanente. Semipermanente. Sí, claro, así como que la frontera entre los dos. ¿Sí? Ok, bien. Bien. También, si nosotros observamos dentro de la jerarquía de memorias, nosotros vamos a observar algo que ustedes seguramente verán más internamente en organización de computadoras. Vamos a observar, muchachos. Si ustedes se van por la parte de registros, resulta que conforme ustedes vayan a ese nivel de almacenamiento, pues las memorias van a ser ¿cómo? ¿Más caras o más baratas? Pues más caras. Se cortó un poco, bueno, yo escuché. ¿Corto? Perdón. Bueno, vamos a ver. Lo repito, pero lo voy a decir de otra forma. Vamos a observar que en esta jerarquía de memorias, nosotros vamos a observar que tenemos una distancia entre cada uno de los módulos de nuestra pirámide. ¿De acuerdo? Según nosotros bajemos en la jerarquía, es decir, si vamos desde la punta hacia abajo, van a pasar o van a suceder algunos hechos, ¿sí? Vamos a posicionarnos en esta parte que se llama registros. Déjenme voy aquí,
¿sí? Si nosotros vamos desde registros y bajamos a memoria caché, luego a principal y luego al almacenamiento externo y luego al almacenamiento fuera de línea, vamos a observar que conforme nosotros bajemos, va a disminuir el costo de la memoria por bit, ¿de acuerdo? Entonces, estas memorias tienden a ser más caras en relación con las memorias que nosotros podemos adquirir en esta parte de nuestra memoria, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿qué me va a costar más? ¿Alguna memoria que utilice para la memoria principal o un DVD? ¿Qué vale más, muchachos? De acuerdo a su experiencia. La memoria principal. Por supuesto, ¿no? ¿Cuánto nos puede costar un DVD? Ya ni los hacen. Sí, hacen, pues, todavía. De hecho, en algunos procesos burocráticos todavía te piden que grabes información en DVDs. Sí, lo sé en bancos. Ajá, exactamente. Entonces, todavía los venden, ni modo, y a lo mejor en otros países todavía tienen mucho potencial. Pero bueno, ustedes al menos ya saben que esto de los discos nos pueden costar depende de dónde lo compres, ¿no? Si es en un centro comercial, a lo mejor 10 pesos, tal vez así, 15, no sé, ustedes saben más. Pero si lo compra, ¿cómo? Sí, es un rango. Pero yo me acuerdo que en otros tiempos luego te encontrabas algunos discos a 3 pesos, pero creo que eran los CDs normales, ¿no? Me parece. Y el DVD estaba en 7, creo me parece. Ah, ya. Pero bueno, ahora resulta que ya lo más barato, creo que por lo que ustedes me dicen, podrían ser 10 pesos, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuestiones así, pero no solamente hay que enfocarnos en esa parte. Ya habíamos mencionado que, por ejemplo, en esta parte podríamos tener otros dispositivos, por ejemplo, los discos duros, pero también ahí, si nosotros observamos, eso también tiene que ver con la tecnología, ¿de acuerdo? ¿Cómo está construida una memoria? ¿Sí? Y en ese caso, pues vamos a visualizar otra cosa. Una memoria principal o una memoria que utilicemos, incluso para la caché, todavía va a ser más cara si lo vemos, si nosotros tuviéramos la oportunidad de comprarlas por bit, sería más caro ese almacenamiento que el hecho de comprar una memoria, pues, de ¿cuántos teras? La máxima que he comprado. No, creo que yo estoy muy por debajo de ustedes, muchachos, creo que solo he comprado hasta 4 teras, pero creo que todavía hay capacidades enormes, ¿no? Entonces, si ustedes hacen las cuentas, el costo por bit es muy bajo en esta parte de las pirámides en comparación al costo por bit en las memorias que se utilizan para los registros, la caché y la memoria principal. ¿Sí se entiende más o menos esta parte, muchachos, en lo que quiero referirme al decir el costo por bit? Me dicen que porque son los pequeños y rápidos y caros por byte. Exacto, por byte, exacto. Bien, también sucede otra cosa. Si nosotros vamos descendiendo nuevamente en la jerarquía, vamos a observar que aumenta la capacidad y de hecho también es algo que ustedes observan. La memoria caché pues tiene un tamaño específico, ¿sí? Y no puede ser grande. Y eso tiene que ver por otra parte, por otra cuestión que ahorita vamos a mencionar. Entonces, por aquí vamos a encontrar dispositivos que tienen mayor capacidad de almacenamiento, ya lo mencionamos, ¿no? Gigas, teras y demás, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí, Entonces, nuevamente, conforme vayamos descendiendo, los dispositivos van a ser, ay, perdón, me adelanté, van a ser, bueno, un momento. Ahí está. Los dispositivos van a ser más, van a tener más capacidad, ¿sí? Ahora, si aumenta la capacidad, implica que, vamos a imaginarnos que tenemos, pues, 2 mochilas o 2 bolsas. Una bolsa de 10 por 10 centímetros y a esa bolsa la llenamos con caniquitas, muchas canicas negras.
¿de acuerdo? Si nosotros metemos una canica blanca, ya resulta que en cualquier momento nosotros podemos ir y buscar esa caniquita blanca sin mayor problema, ¿cierto? Porque es una bolsa pequeña, ¿sí o no? Ahora, si nosotros compramos una bolsa costalito del tamaño jumbo y la llenamos con canicas negras y metemos una canica blanca, ¿cuánto nos tomará encontrar esta caniquita blanca en esta bolsa jumbo? ¿Nos costará, será tan fácil como encontrarla en una bolsa pequeña? No. No, definitivamente. No dije agujas en un pajar porque eso todavía es mucho más difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, si aumenta la capacidad, pues directamente va a aumentar el tiempo de acceso a una memoria, ¿sí? Porque se tienen que realizar mayores búsquedas, ¿sí? Es más fácil encontrar en un sitio pequeño que encontrar en un sitio grande. Y a eso se debe un poco que aumente el tiempo de búsqueda, o más bien el tiempo de acceso a un dato o a información. Además de eso, para acceder a información almacenada en un dispositivo tal como un DVD, pues la información tiene que pasar a través de múltiples canales, ¿sí? Es decir, a través de mucho material o a través de mucho cablerío o a través de un bus largo para poder acceder a esa información. Entonces también por ello aumenta el tiempo de acceso. En cambio, si nosotros almacenamos información en la memoria caché, bueno, en la memoria temporal, pues va a ser más rápido porque se encuentra más pronto o más próximo al CPU de alguna forma, ¿sí? Entonces, el camino que se tiene que recorrer, pues también es más pequeño y por lo tanto el tiempo de acceso, pues es mayor. ¿Se comprende más o menos esta parte, muchachos? Sí. ¿Sí? Profesora. Ok. Bien, al procesador recuerden que le encanta hacer, bueno, si tiene que hacer algunas operaciones, pues requiere de una frecuencia de acceso y por ello, pues el procesador tiene más injerencia en la memoria principal y en la caché. Si el procesador tiene que hacer referencia a una memoria fuera de la memoria interna, pues también va a disminuir bueno, va a aumentar esta velocidad y por lo tanto, en el diseño de cualquier sistema, el procesador debe tener menor frecuencia de acceso a estas partes de la memoria. ¿Sí? Es decir, va a funcionar mejor el procesador si la información se encuentra almacenada en la punta o en la cúspide de la pirámide. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende, muchachos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Entonces, vamos a decir que en cualquier sistema, sí, vamos a generalizar, en todo sistema de cómputo, las memorias que son más rápidas, caras y pequeñas, pues se van a complementar o se deben complementar con memorias lentas, baratas y grandes, ¿sí? Es decir, nosotros debemos de tener un sistema que tenga ese equilibrio. Por ejemplo, si tenemos una memoria caché, puede ser muy rápida, pero en esa rapidez tal vez radica también en que sea pequeña. Y no solo el hecho de que sea pequeña, pues va a involucrar que también seguramente la tecnología con la que se realizó, pues es más cara y por lo tanto, evidentemente, la memoria va a tener un costo mayor o elevado. Pero entonces, si nosotros tenemos poca capacidad de almacenamiento en la memoria caché, debemos compensar pues todo lo que no podemos almacenar, o más bien la utilidad de esa memoria, la debemos compensar con alguna otra memoria que pues bueno, evidentemente pues tiene que estar en esta escala y va a ser más grande, o sea, mayor capacidad, seguramente va a ser más barata, pero a la vez, ¿cómo va a ser, muchachos? Va a ser más lenta, ¿de acuerdo? Tenemos también otras formas en las que nosotros vamos a poder caracterizar a las memorias, ya lo habíamos dicho, la volatilidad de la información, el acceso a la información que ya lo mencionamos, cómo se direcciona la información y lo próximo que es la capacidad de nuestra memoria. ¿Sí? Y una de las fundamentales también se está convirtiendo en la tecnología con la cual se construye una memoria.
¿sí? Ustedes han escuchado de las memorias o más bien de las computadoras que tienen disco de estado sólido, ¿sí? Ya se están realizando pues en casi todos los sistemas de cómputo, pero si ustedes observan el costo, pues es más elevado que una computadora que tenga, bueno, de hecho ya ahorita si lo analizan, casi todas las computadoras tienen discos de estado sólido, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí, pero las caras. La mayoría. Pues bueno, Las sí, caras. es que ya la tendencia es irnos a esa parte, pero si ustedes lo analizan, nos dicen, bueno, para el sistema operativo, para esta parte tenemos disco de estado sólido, pero para todo lo demás, memoria tradicional, ¿sí o no, muchachos? Y eso también se refleja en el costo. ¿Sí? Entonces, ojo, esta parte de la tecnología de construcción también es un factor importante cuando hablamos de clasificación de memorias, ¿sí? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Se entendió? ¿Me di a entender, muchachos? Sí. Profesora. Ok, perfecto. Entonces, vámonos a lo aburrido del curso. Ahora, tenemos pues que desmenuzar nuestra memoria, ¿sí? Y vamos a decir que una memoria, ya dijimos que existen muchas formas de clasificar y también pues que algunas son más baratas que otras, etcétera. Pues bueno, cualquier memoria o toda memoria va a ser constituida por 3 elementos, ¿sí? El primero es que va a tener celdas. Después va a tener un decodificador o decodificadores de dirección. Y luego un buffer de control, ¿sí? El primero, una celda, o más bien las celdas, pues son aquellas unidades elementales en las que nosotros vamos a guardar información, ¿sí? Pero a razón de un bit por celda, es decir, en una celda solo se guarda un bit. Aquí ya les había mencionado que íbamos a hacer referencia a lo que nosotros conocemos como registro. Si nosotros ponemos en un conjunto un número determinado de celdas y nuestro sistema de cómputo trabaja con ese determinado número de celdas, pues bueno, a eso le vamos a denominar registro, ¿sí? Otra forma en la que nosotros podemos llamar o un sinónimo de registro, pues es palabra. Pero, ojo, la palabra, recordemos, de lenguajes de bajo nivel, palabra también era una cantidad específica de bits agrupados. ¿Sí se acuerdan de eso, muchachos? Sí, profesora. Ok. El nible, ¿cuántos bits son? 4. El byte. Son 2, ¿no? El byte. Bueno, no creen. 16 bits, ¿no? No, 8. 8. 8. 8. ¿Y la palabra? ¿El word? 16. 16. ¿Y el double word o la doble palabra? 32. Ujú. Ok, entonces, ojo muchachos, esa era una forma en la que nosotros clasificábamos a un grupo específico, pero aquí por eso hacemos la mención que al registro también se le denomina palabra de almacenamiento, pero aquí lo estamos manejando como un grupo sin considerar el tamaño, ¿sí? Entonces, nada más aquí, ojo muchachos, vamos a hacer esa diferencia donde no nos estamos refiriendo al conjunto de, ¿cuántos bits? ¿Cuántos? 16, ¿no? 16, sino simplemente estamos diciendo que a un registro también se le llama palabra, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok, Profesora. Sí, profesora, vamos bien. ok, perfecto. Ahí está. Bueno, los otros 2 elementos pues son el decodificador de direcciones y básicamente es una parte de la memoria que se encarga de ubicarnos en una posición muy particular de una celda o de un grupo de celdas, ¿sí? Para que en esa parte nosotros podamos guardar información o leer información, ¿de acuerdo? Entonces, leído textualmente, nos dice, este componente ubica la posición de cada celda o grupo de celdas para el proceso de recuperación o almacenamiento de datos, que es lo mismo que ya dije, pero con otras palabras.
¿sí? Y el buffer de control, que básicamente es el que gestiona o el que se encarga de decirnos, pues, cuáles son las operaciones que se van a realizar, o como lo dice ahí mismo, ¿no? De controlar a la memoria y sus operaciones. Cualquier tipo de operación, lectura, escritura, habilitación o no habilitación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Los tres conceptos, pues bien, los podemos englobar. Y aquí están: celdas, decodificadores y buffers. Son los tres elementos por excelencia que constituyen a una memoria. ¿Sí? Bien. Ahora, ya habíamos dicho que en particular una celda de memoria, pues va a ser, puede ser algo muy burdo o puede ser un circuito un poco más grande. Y de hecho en su investigación ustedes mencionaron por ahí algunas cosas. Una celda de memoria es un dispositivo o circuito eléctrico utilizado, que se usa para almacenar un solo bit de información. Solo tenemos dos posibilidades: o guardamos un 0 o guardamos un 1, no hay más. ¿Sí? Los ejemplos tradicionales, al menos de la tarea que se les encomendó, pues vieron que existen los capacitores, pueden ser núcleos magnéticos, o sea, bobinas, o los elementos por excelencia que serían los biestables, los flip-flops. ¿Sí? ¿Problemas hasta aquí, muchachos? No, Sí, profesora. bueno, No. entonces son los ejemplos más tradicionales o elementales que utilizamos como celdas de memorias. Pero bueno, también está el transistor, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, cada celda se rige por tener, aparte de los elementos que mencioné, tiene ciertas líneas que permiten poder realizar operaciones con una memoria. Primero tenemos algo que denominamos como línea de selección, ¿de acuerdo? Esta línea de selección nos va a permitir decidir sobre qué memoria o sobre qué celda vamos a trabajar, ¿sí? Luego tenemos otras líneas que bien podemos llamar buses, que sería el de entrada-salida, ¿sí? Ojo, muchachos, en una memoria no es que se tenga un canal exclusivamente de entrada y un canal exclusivamente de salida, no. Solamente para fines prácticos se les dice se les dice que tenemos una entrada y una salida, ¿sí? Pero en verdad, normalmente en una memoria, este es un bus compartido o un canal compartido, ¿sí? Una línea, es decir, entran datos y salen datos, ¿de acuerdo? Y todo esto depende de una línea extra que nosotros tenemos que nos permite el control, es decir, nos ordena si vamos a realizar una operación de escritura o de lectura. Ya saben, del inglés write o read, de poder realizar la operación, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a obtener datos, es decir, almacenar, vamos a hacer una operación de escritura, pero si nosotros vamos a sacar información, va a ser una operación de salida y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Leer o una operación de lectura. ¿Problemas hasta aquí, muchachos? ¿No? No, maestra. Ok. No, pues, Entonces les preguntaría rápidamente, ¿cuántas líneas tiene una celda de memoria? 4. En verdad, pero acabo de mencionar algo, ¿no? ¿Cuántas líneas debe tener una celda de memoria? 3. 3. Claro, recordemos, ya habíamos dicho, este normalmente sería un bus compartido. Entrada-salida sería lo mismo, ¿sí? Pero ahorita, por estos fines, ya dijimos que lo vamos a poner como el mismo, como buses separados. Entonces, línea de selección, control, o sea, orden de escritura-lectura y entrada-salida, ¿sí? Bien, ya les había preguntado que qué tal estaban en flip-flops. Bueno, sucede que una celda de memoria se puede simular o se puede esquematizar a través de un flip-flop. En este caso, pues vamos a utilizar el flip-flop tipo D, ¿sí? Y simplemente como tarea, que no va a tener valor, muchachos, quiero que ustedes prueben con qué valores
se activa o se guarda información en esta celda. ¿De acuerdo? Ahorita nada más lo vamos a describir de manera general, pero quiero que ustedes pongan datos de prueba, al menos 4 datos de prueba, para que me digan si en este esquema se guarda o no información. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a describir de manera general. Aquí nosotros tenemos algo que vamos a denominar como celda de memoria. Tenemos un flip-flop en donde en este flip-flop solo vamos a poder guardar un dato. ¿Sí? Aquí tenemos dato. En el flip-flop tipo D, recuerden, la forma en la que funcionaba era yo voy a poder transferir un bit o un dato de información si yo tengo, ¿qué? Una señal de reloj, ¿de acuerdo? Si la tengo, pues simplemente voy a transferir lo que hay a la entrada a mi salida, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese funcionamiento, muchachos? Y si no, pues más o menos ya estamos diciendo cómo funciona. La entrada, ¿sí? Va a permitir transferir un dato, sea un 1 o un 0 a la salida, siempre y cuando exista una señal de reloj. ¿Sí? Exactamente. Sea filo de subida o filo de bajada. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una celda de memoria? Primero, aquí observemos, tenemos una compuerta AND que ustedes la van a analizar como tarea. Esta compuerta o este circuito combinatorio, vamos a tratarlo así, nos va a decir, bueno, yo voy a decidir sobre qué fila o sobre qué celda voy a almacenar. Y además voy a decir qué operación se va a realizar, si es de escritura o si es de lectura. Y aparte, pues bueno, aquí vamos a poner un buffer triestado que me va a decir si efectivamente vamos a seleccionar o no esta celda de control o esta celda, ¿sí? Problemas hasta aquí, más o menos se entiende la dinámica, ahorita lo describimos. Vamos a suponer que yo tengo un 1, ¿sí? Meto un 1, un 1, un 1, un 1 y aquí voy. Se supone que ya está mi 1 a la entrada, ¿de acuerdo? Ahorita no vamos a pensar en que esta es una compuerta AND, simplemente vamos a pensarlo de manera general. Esta celda tiene una dirección particular, ¿sí? Se puede llamar como sea, pero normalmente las direcciones se describen por una gama o una secuencia de bits, ¿sí? En este caso, solo tenemos una memoria, por lo tanto, esta memoria se puede llamar 1 o se puede llamar 0. ¿Cómo la quieren llamar? ¿Cómo la quieren llamar? ¿Cómo? ¿0? Bueno, vamos a suponer que se llama la memoria 0. Ahí está. Es más bien la celda de memoria 0. Como se llama 0, la información que yo debo poner aquí tendría que ser un 0 para que mi memoria o mi celda de memoria, perdón, sepa que vamos a guardar en esta memoria. Si yo pongo aquí un 1, en teoría, ¿qué debería pasar, muchachos? ¿Podríamos guardar algo en esta memoria o leer algo en esta memoria? Pues no, ¿no? No, ¿por qué? Pues porque esta memoria se llama 0, ¿sí? En teoría, ¿eh? Entonces, si nosotros no ponemos la información adecuada en esta línea, pues simplemente no podremos trabajar. En cambio, si aquí pusiéramos un 0, pues probablemente, bueno, como es 0, entonces se va a habilitar mi buffer triestado y entonces, en efecto, al menos sí voy a tener salida. ¿Qué salida? No lo sé, porque primero realicé una operación. Bueno, aquí pongo 0. Ahí está. Y luego, yo decido, a ver, una habilitación de escritura o lectura. Si queremos escribir o leer, debemos definir. Si yo pongo un 0, debo de decidir si eso significa escribir o leer. Aquí simplemente para fines prácticos vamos a decir que el 0 va a ser escribir. Y el 1 va a ser, ¿cómo va a ser, muchachos? Leer, ¿cierto? Esto es porque en esta terminal solo tenemos dos posibles opciones, o es 0 o es 1. Si es 0, entonces vamos a decir que va a escribir, y si es 1, pues va a leer. Entonces, si yo pongo un 0
y tengo un 0 aquí. Ah, bueno, pues seguramente con mi circuito combinacional ya estoy diciendo que cuando yo tenga esas dos combinaciones, ah, bueno, voy a crear mi pulso aparentemente en este flip-flop y entonces la información que yo introduzca se va a guardar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesora. Bien, excelente. Y entonces ahora como si tengo habilitada la selección que era 0, ah, bueno, pues como es 0, entonces la información que yo tengo, perdón, me adelanté, ahí está. Pues efectivamente vamos a tener aquí el bit de información que yo quería. Ah, perdón, no, es mentira. Esto no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque yo estoy haciendo una operación de escritura. Simplemente estoy guardando, punto, ahí está. Bien, en esta parte que yo les había comentado, mi selección de fila, yo puse un 0, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí. Ok. Para que yo pueda visualizar a la salida, si yo veo algo a la salida, ¿qué significa, muchachos? Que estoy haciendo una operación de Lectura. lectura. Y entonces, por tanto, se supone que si yo meto un 0 aquí, tengo que hacer que mi buffer triestado entre a una alta impedancia, por lo cual no pueda visualizar ni 0 ni 1, sino simplemente nada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la información solamente está guardada. Para leerla, entonces yo tendría que poner aquí un 1, ¿sí? Ojo, solo estoy seleccionando pues que se habilita la salida, pero aquí tengo que decirle que voy a hacer una operación de lectura. Entonces tendría yo que poner un 1, 1, ¿de acuerdo? 1, 1, creo mi flanco de subida y entonces, si ya tengo un pulso o un flanco, pues seguramente se habilitará o no mi memoria. En este caso, si yo cambio de un nivel bajo a un alto, evidentemente no voy a poder realizar nada. ¿Sí o no, muchachos? ¿O no se acuerdan de los flip-flops? Sí. Más o menos. Ok, por eso les encargo de tarea, por favor, que analicen el esquema y me pongan varios valores. Bueno, si no se acuerdan, recuerden que aquí estamos poniendo una señal que no es síncrona, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros estamos creando el pulso. Como nosotros estamos creando el pulso, tenemos que hacer o pulso de bajada o pulso de subida para poder activar nuestro flip-flop, ¿sí? Bueno, total. El chiste es que a través de las operaciones que nosotros realicemos, vamos a poder visualizar o realizar una operación de lectura, ¿sí? O una operación de escritura. Pero todo eso tiene que ver con esta parte que sería nuestro decodificador de direcciones, muchachos, ¿de acuerdo? Y de cierta forma, pues también es nuestro buffer de control, ¿sí? Bien, más o menos se entiende cómo funcionaría, al menos de manera general, una sola celda de memoria, muchachos. Para eso necesito que sí me hagan esa actividad de probar con varios datos. ¿Más o menos? Sí, Más o menos, profe. Más o menos. Pero que más o menos. Bueno, el chiste era que, ¿cómo se llamaba esta celda, muchachos? ¿Qué nombre le pusimos? 0. Cero. 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 Perfecto. Bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Evidentemente, en una memoria, ¿cuántas celdas de memoria tenemos, muchachos? ¿Cuántas tenemos? ¿En una qué, disculpa? En una memoria, ¿cuántas celdas de memoria tenemos? Una por cada bit. ¿Y cuántos bits tenemos en una memoria? Depende de la memoria, exacto. Pero en general, si hablamos de su computadora, ¿cuántas? Oh, de tan poca capacidad sería tu computadora.
No, pues tenemos una cantidad enorme de datos, ¿sí o no? Sí. Demasiados. Sí, una cantidad grosera de bits. Bueno, pues entonces nosotros tenemos que empezar a pues, hacer un poquito más complicado el ejemplo. Y entonces en este momento vamos a suponer que tenemos 4 celdas de memoria. En cada una de estas celdas nosotros podemos almacenar ¿cuántos bits? Por ejemplo, en C0, ¿cuántos bits podemos almacenar, muchachos? Un bit, ¿no? Un bit. ¿Entre qué y qué? Entre 0 y 1. Exacto, puede ser cualquiera. En C1, ¿cuántos bits podemos almacenar? Pues es igual, ¿no? También un bit y entre 0 y 1. Exacto. En C2, idem, ¿no? Lo mismo. Y en C3, lo mismo, ¿de acuerdo? Si nosotros observamos, ya dijimos que cada una de las celdas tiene su fila de selección, su entrada y su salida, ¿de acuerdo? ¿Sí? En este caso, vamos a suponer que tenemos una memoria que tiene un registro de un bit, ¿sí? ¿Qué significa? Ah, bueno, que la información que yo puedo meter y sacar solamente está en términos de un bit, ¿sí? Solamente un bit y nada más, ¿de acuerdo? Pero ese bit o esa información yo la puedo almacenar en cualquiera de estas 4 celdas de memoria, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé en cuál poder realizar el almacenamiento? Ah, bueno, tengo que realizar o tengo que poner lo que ya habíamos mencionado, un decodificador de direcciones que me permita decidir si voy a almacenar aquí, aquí, aquí o aquí. Muchachos, de su práctica, ¿qué es un decodificador? ¿Qué es un decodificador? ¿Cómo? El decodificador era el que con- ubicaba la posición, ¿no? Bueno, si ustedes observan, nosotros requerimos de un conjunto de bits para seleccionar entre 4 posibles dispositivos, ¿sí o no? O sea, solamente vamos a activar una celda a la vez. Eso fue lo que hicieron en su práctica, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. Como es un dispositivo que nos permite que solamente una memoria o un registro sea activado, pues bueno, ahí ya tenemos casi la solución para todo, ¿no? Y entonces vamos a diseñar nuestro pequeño decodificador de direcciones para seleccionar entre 4 posibles opciones cuántos bits requerimos, muchachos. ¿Con cuántos bits tengo 4 posibles combinaciones? ¿Cuántos bits? ¿Con 2? 2 bits, ahí está. Listo. Y si para este decodificador de direcciones yo tengo mi A0, mi dirección 0 o mi línea 0 y mi A1, ¿de acuerdo? Con esos 2 bits yo puedo seleccionar o puedo tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Si yo pongo 0, 0, entonces se va a activar la memoria C0 o la celda C0, ¿sí? Si yo pongo la combinación 0, 1, ¿cuál se va a activar, muchachos? La C1. La C1. Si yo tengo 1, 0, Perfecto. ajá, y si yo tengo 1, 1, La C3. C3, excelente, ¿sí? De tal forma que, ¿qué es lo que vamos a observar? Cada celda tiene algo que se le llama dirección, ¿sí? Observen bien estos números. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿sí? ¿Ya se los grabaron? Ya. Ya, ok. ¿Cuál es la dirección de esta celda? 0, 1, Ujú. ¿Cuál es la dirección de esta celda? 0, 0, 0, 0, ¿De esta celda? 1, 1, 1, ¿Y de esta? 0, 1,
¿De esta? 1-0. Ok, entonces ese es el nombre, ¿sí? O la dirección que yo debo poner para poder almacenar en cada uno de estos pues, diseños, en cada una de estas celdas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Excelente, qué bueno. Sigamos entonces. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a cambiar un poco el tema. Ahora, ya que nosotros definimos y ya sabemos cómo funciona, cómo tenemos que a cada memoria asociarle un nombre, pues bueno, ahora ya podemos hablar de que tenemos la necesidad de estos 3 canales que nosotros ya habíamos hablado. Lo que conocemos como bus de datos, que es aquel en el que nosotros vamos a poner, a poder manejar toda la información, ya sea de entrada o de salida, ¿sí? Toda la información, no todos los datos, pues se manejan a través de este bus de datos. ¿Problemas hasta aquí? No. No. Espero que no. Ok. Luego tenemos el bus de direcciones. Nos dice que este bus maneja de alguna forma el control del almacenamiento. Aquí nos dice, utiliza un método de direccionamiento basado en renglones y columnas. Sí, evidentemente. Y el cual nos permite acceder a una posición almacenada. Bueno, este bus de direcciones no es más que pues estas 2 líneas o la cantidad de líneas necesarias que nosotros requiramos para poder almacenar en una memoria de diferente capacidad. Vamos a suponer, muchachos, que yo tengo 8 celdas, ¿sí? Y evidentemente las celdas no pueden funcionar a la vez porque tenemos que hacer el guardado de información solamente en una celda, ¿sí? Si yo tengo 8 celdas, ¿de qué tamaño debe ser mi bus de direcciones? Es decir, ¿cuántos bits requiero para direccionar 8 celdas de memoria? U 8 memorias. ¿Cuántas? 3. Exactamente. Entonces, para una memoria de 8 celdas, ¿de qué tamaño es mi bus de direcciones? ¿De qué tamaño? De 3. De 3 bits. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí, muchachos? Sí. ¿Sí? Ok. Y el último nos dice que es el bus de control. Y nos dice, este bus se encarga de manejar las operaciones de escritura y lectura. Simplemente es, vamos a escribir, vamos a leer o incluso vamos a deshabilitar o habilitar nuestra memoria. ¿Sí? ¿Problemas hasta aquí, muchachos? ¿No? No. Excelente. Muy bien. Bien, ahora nos vamos a otro término que habíamos dicho que íbamos a... Roberto, ¿quieres decir algo? No, es que como estoy utilizando el espacio. Ah, ya. Ok, bien. A ver, entonces dijimos que íbamos a hablar sobre la capacidad. Vamos a decir que la capacidad dentro de una memoria, pues todas las memorias se utilizan algo o un parámetro que nosotros llamamos capacidad, que no es más que el almacenamiento del que dispone una memoria, ¿sí? Y entonces esta capacidad nosotros la podemos obtener con estos parámetros. Primero es N, que es el número de líneas de dirección, ¿sí? ¿Se acuerdan de las A's? ¿Sí se acuerdan? Lo acabamos de ver. Ese es nuestra N, el número de líneas de dirección que nosotros requerimos. Y luego tenemos palabra, ya dijimos. En este caso, palabra va a ser el número o el grupo de bits que nosotros requerimos para poder almacenar en una memoria o en un registro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo va a funcionar. ¿Tienen calculadora a la mano, muchachos? ¿Sí? Bueno, si no, no se preocupen. Vamos a decir entonces que la capacidad es igual a 2 a la n por la palabra, es decir, el número de bits que contiene esta palabra. ¿Por qué es 2 a la n? Ah, bueno, pues 2 es un sistema binario, es un sistema digital, por lo tanto, forzosamente se utiliza esta base 2, ¿sí? Vamos a ver. Ejemplo,
tenemos una memoria con 12 líneas de dirección, ¿sí? Y la capacidad, o más bien el tamaño de la palabra es de 8 bits, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, díganme cuál es la capacidad de esta memoria o de qué tamaño es esta memoria. Hagamos el cálculo. 32.768. ¿Cuánto? 32.768. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Ah, me dio lo mismo. Lo mismo. Ok, vamos a ver si es cierto. Ok, 2 a la 12 es porque es base 2, 12 líneas de dirección por 8. Si estamos bien, 2 a la 12 nos dio 4096, ¿sí? Por 8, ¿verdad? Y nos dio lo que ya nos dijeron, 32.000, ¿qué? Bits. 768 bits, ¿sí? Esa es la capacidad total de mi memoria. Es decir, en esta memoria yo en total puedo almacenar 32.768 bits, ¿sí? Pero normalmente las capacidades de una memoria no se miden en bits, así íntegramente, sino que utilizamos prefijos que nos permiten poder pues acotar un poco la dimensión o las cantidades cuando son extremadamente grandes. Y entonces en este caso nosotros vamos a definir algo que llamamos kilobit, ¿sí? Y un kilobit pues es igual a 1024 bits. Por lo tanto, tenemos que hacer la división y nos quedaría para nuestra pequeña memoria 32 ¿qué? Kilobit. Kilobits. Sí, exactamente. Entonces, la capacidad de la memoria, así para no ser tan preciso, sería simplemente 32K bytes. ¿Sí? ¿Problemas hasta aquí? Aquí simplemente, muchachos, ojo, tenemos prefijos del sistema internacional y tenemos a los múltiplos y a los submúltiplos. Normalmente pues para esta cuestión de capacidades vamos a tener múltiplos. Sin embargo, pues para cuestiones eléctricas, ustedes seguramente han utilizado los submúltiplos, ¿sí? Entonces aquí simplemente tenemos al deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y iota con sus correspondientes prefijos, ¿sí? De A, H, K, M, G, T, P, E, Z e Y, ¿de acuerdo? Que son los símbolos naturales para denotar estas capacidades, ¿sí? Y aquí tenemos la unidad, la potencia a la cual hacen referencia. ¿Problemas hasta la parte de los múltiplos, muchachos? Parece que no. En los submúltiplos, muchachos, ya les había mencionado, al menos para las cuestiones de capacidad de memoria no son utilizadas, pero sí al menos para electrónica, sobre todo si hablamos de capacitores o bobinas o algo así. De tal forma que en los submúltiplos tenemos a los deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y yocto, donde aquí nada más nota ilustrativa. Micro es el único prefijo que utiliza una letra griega, ¿no? Bien. Vámonos entonces. Todos los demás utilizan pues letras convencionales o algún carácter del alfabeto. Ok. Cuando nosotros no tenemos una memoria adecuada o no tenemos un tamaño adecuado, normalmente se hace algo que se conoce como arreglos de memorias, ¿sí? Y lo vamos a ver no sé, como en la próxima semana, supongo, o si no mañana, no estoy segura, donde, bueno, en general, lo que nosotros queremos con el hecho de arreglar memorias es aumentar el número de palabras o aumentar pues el número de bits que tenemos por cada palabra, ¿sí? Es como lo que nuestro objetivo fundamental en esta parte de arreglo de memorias. No se preocupen, lo vamos a ver la siguiente semana o esta. Sería mañana, ¿no? No, yo creo que la próxima semana. Ok, de tal forma que
Si bien ya observamos que existe una clasificación de acuerdo a la tecnología de la construcción o incluso al uso, pues las vamos a clasificar también como paralelas o seriales, ¿no? Y también por la persistencia de los datos. De la tarea que pues ya les dejé, era investigar sobre RAM, DRAM, SRAM, ROM, PROM, EPROM y EEPROM. Y de ahí ustedes ya subieron algunos su tablita de comparación, ¿no? Me parece que ya. Sí. Ya. Ok, Maestra. entonces con esa vamos a trabajar y vamos a dejar hasta aquí la clase. Hasta el momento, muchachos, ¿dudas, comentarios? Porque si no, me voy a la Profesora. siguiente diapositiva, ¿eh? Sí, me puedo ir a Nada más quería pedirle de favor que si pudiera regresar a la anterior diapositiva, nada más a la anterior. ¿Está? Ándale, sí, esa. Ya, gracias. De nada. Ok, bien, entonces me paso a la siguiente diapositiva que dice... ¿Qué dice? Sí, o sea, la tarea que ustedes ya realizaron, esa es su investigación previa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada no pudimos continuar? En teoría, en la sesión anterior teníamos que haber llegado a esta parte, pero no se preocupen, ya tenemos la información para trabajar mañana. ¿Sí? Ok, profesora. Bien, muchachos. Sí, profesora. Nada más un comentario. El cuestionario de la práctica, no lo olvidé publicar, pero sucedió una cuestión que ya saben que a mí me gusta, ya les había mencionado que me gusta que ambos grupos se manejen de la misma forma. Entonces, el grupo pasado, el otro grupo, el 4CB23, me convenció, muy a mi pesar, de trabajar la parte de prácticas en equipos de 2 personas. Y dije, bueno, pues ya mejor les pregunto a los otros muchachos porque luego pienso que trabajamos de la misma forma y pues bueno, aquí nada más hacerles la pregunta. Les voy a decir mi opinión. Yo creo que es mucho mejor que trabajen de manera individual, pero si ustedes quieren trabajar como el otro grupo que decidió hacer la parte práctica en parejas, pues lo podemos hacer. Y de esa forma nada más a su formulario, pues le agregaría una línea de pues, adicional, ¿no? O más bien, cada uno de ustedes respondería a una parte del cuestionario, pero les tendría que dar claves distintas. Entonces, muchachos, ¿quieren que sí lo manejemos de manera individual o como sus otros compañeros del 4CB23 por equipos? Nada más déjenme reviso. Bueno, díganme por favor si quieren que lo manejemos así. Y si es el caso, consulto la lista y observaría si se puede dar que trabajemos en equipos o no. Alejandro ya dijo que individual, excelente. Lo pueden decir, nada más sí, por equipos, sin parejas. Ok, rápidamente, dejen de escribir. Como parece que pues sí les interesa a algunos trabajar, por favor, Alejandro, cuéntame el número de personas que quiere trabajar de manera individual. Por favor, ahorita haz el conteo. Todos los que quieran trabajar individual, por favor, escriban ahorita individual y me haces el conteo, por favor, Alejandro Martínez. Voy. Pero es que son muchos. Oh, Dios mío. De individual, ¿verdad? Individual, solamente individual. Ok. Por favor, solo escriban individual, no escriban parejas. Ahorita solamente escriban la palabra individual para que los cuente Alejandro. Ya en este momento, escriban solamente individual. Omitan ahorita escribir parejas o por equipos, no, solo individual, para contarlos.
Ujú. Ujú. Ok. ¿Son todos? ¿Sí? Pues no sé, hasta ahorita llevamos solo 8. 8. Bien. 9. Ajá. ¿Quién más? ¿Individual? ¿Solo individual, por favor? Solo Giselle es la última. ¿Es la última que escribe individual? Ok. Bueno, a ver, Alejandro, ahora ayúdame a... También Karina dice que individual. Ya son 10. Ok. No sé. Por favor, Alejandro, ahora todos los que quieran en equipo, en este momento escriban en equipo, team, pareja, si quieren. Pues, Ay, maestro, van a ser un buen. Ya ni siquiera hay necesidad de contarlos. oh, bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues ya ganó los de en pareja, maestra. ¿Ya ganaron? Otro Uy. individual, mira. Oh, Van empatados. muchachos. Bueno, no Les queda importa, el ya son ganador. 11 individuales, ya son 11 11. individuales. No, pues Democracia. entonces no podemos aplicar nada porque no debe haber abstencionismo, muchachos, por favor. Escojan, en este caso, entre blanco y negro, porque debemos hacer debemos de tomar una buena decisión, por favor. Si no, los voy a exhibir uno por uno y les voy a preguntar, muchachos. A ver, rápidamente, los que no votaron. ¿Por equipos? Equipo, Leonel, ok. Ujú. Mira, ya salieron otros 2 12, individuales. 13. Ah, ya, 13 vamos bien. individuales. Ay, ya ven. 13, 14. Ahí está, ok. 14 contra 11 por equipos. Ah, mira, ya ves. Individual, 15, 15, ¿no? 15, ¿Quién sí. más? ¿Quién más individual? Deben ser 19. 15, 16. Ah, no, mentira. Seguimos en 15. Ah, no, ahora sí 16. 16. 16, deben ser 17, porque los que están conectados, hermosa reflexión. Ok, deben ser 17 para que sea mayoría, ¿no? Ok, ¿nos falta uno o ya fueron los 17 para el individual? Falta uno. Ay, grupal. Los de 4. No, solo dos. Solo estoy Creo que ya son todos. ¿Son todos? Híjole, entonces, ¿cuántos quedaron, muchachos? Deben ser 17 para que se... Híjole, si fueron 16 y los otros 16 son por equipo. Queda uno. Ah, no. No, porque habemos 33. Y. Pero yo no cuento. Ajá. Ok. Rápidamente, Alejandro, vuélvelos a contar. A la de 3, todos, por favor, los que quieran individual, escríbanlo en este momento, por favor. Por Por favor, lista. pregúntales, ¿no? Por favor, aquí viendo a los participantes. Sí, y hazme la lista, por favor, Alejandro. Que yo, perdón, Aldo, a ver, Aldo. Cualquiera de Aldo. los dos, por favor. No, sí, Aldo. Está bien. Sí, Está bien. Ah. Yo individual. Individual. Equipo.
Individual. Equipo. Individual. Individual. O Adame dijo Digo en individual. el chat Dice individual. Individual. Muy bien. Individual. individual. Equipos. Individual. Equipo. En equipo. Individual. 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 Ya a mí me habías preguntado, ¿no? Es que estoy en dos cuentas para tener una del micrófono. Oh, Individual. Individual. Individual también. ok. ¿Cuánto fue el conteo? Oye, bro, a mí no me nombraste, bro. Espero no estar mal, pero llevo A mí 16 tampoco. individual. A mí tampoco. Ay, no, no puede ser. Ay, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Cuánto les dio la Bueno, cuenta? a mí me había salido 16, pero ahorita dijeron que faltaban 3 personas, ¿no? O sea, conté 16 individuales. Yo voto por individual. Yo también individual. Soy Ah, Bayern. pues ya, ¿no? Individual, entonces. Ok. Bien, conste, para garantizar que los dos grupos se dan bajo el mismo esquema. Entonces, por decisión de ustedes, individual. Excelente, muchachos. Muy bien. Entonces, rápidamente, nos consumimos el receso que les estaba dando, pero bueno, les pregunto hoy o mañana sobre la práctica. 2. Mañana. Mañana. Ok, bien. Entonces, tomémonos estos 8 minutos con más calmita. Ok, entonces ya puedo publicar sin modificar el cuestionario. Sí, sin problema. Excelente, muchachos. Trabajamos de manera individual en laboratorio. Bueno, descansen estos 8 minutos y después de sus clases, por favor, también descansen. Cuídense, nos vemos mañana sin falta. Nada más una pregunta. Adelante, dime. Entonces ya no. ¿Cuándo dijo que iba a subir el cuestionario de la práctica 1? Pues lo iba a subir el jueves, pero como tenía que preguntarles si ustedes también querían esta parte, pues ya lo voy a subir en un ratito. Nada más voy, tomo mi vale. leche y lo subo. Vale, provecho. Gracias, hasta luego. Sí, ya tengo hambre. Nos vemos. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Sí, Que Dios la nos bendiga. vemos. Que Dios la bendiga.